Tribu, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 3 en el que vamos a empezar a armar un plan. Más que empezar a armar un plan, vamos a saber cómo armarlo y vamos a saber cómo enfrentar este juego, este plan para llegar. La idea de un plan es ir del punto A al punto B, ¿cierto? Llegar a una meta, lograr el éxito, lograr el objetivo, lograr abundancia, cualquier propósito. Ese paso intermedio para llegar ahí, del punto A al punto B, lo que vamos a aprender es cómo crear y manejarnos a través de ese paso, porque como sabes, y como lo dije desde los videos del pre, no hay una fórmula, no es un camino por el que todos vamos caminando como soldados, ¿cierto? Todos iguales, llevando los pasos, y vamos a llegar ahí, porque si no todo el mundo llegaría ahí. Tiene que ser un camino único, tenemos que entrar nosotros con nuestro... Es donde viene, yo creo que la palabra... se me acaba de ir. Voluntad. ¿Me explico? Con la voluntad, con lo que nosotros traemos, qué es lo que estamos dispuestos a hacer, cómo vamos a caminar por nuestra vida. Nuestras ideas, lógico, intervienen y son parte del proceso, pero también es una manera de irlas limpiando, para irlos alineando con esa figura de éxito, con ese ser exitoso con el que nos queremos convertir. Porque recuerda, no vas a lograr la meta cuando hagas el paso 1, 2, 3, te vas a hacer exitoso. Es tu viaje de hacerte exitoso el que te va a ir trayendo esas metas que demuestren que te has convertido en exitoso. Todo viene desde dentro. Ahora, vamos a, en este video, hacer una pequeña introducción, pero a introducir también una nueva actitud. Y sé que hemos estado hablando mucho de actitudes durante los módulos anteriores. De hecho, el módulo 2 te ha de haber llegado a sorprender un poco. Espero que haya apretado los suficientes botones y que haya encendido algo dentro realmente fuerte y responsable de que somos nosotros y somos los creadores, somos los responsables y está en nuestras manos. Ya no hay razones, ¿cierto? Lo único que cuenta son los resultados. Y lo que nosotros ponemos en la mesa y lo que nosotros aprendemos en esa experiencia es lo que nos va convirtiendo en ser exitosos. Entonces aquí la meta no es tener éxito, sino es ser exitoso, hacernos exitosos, ver el juego hacia adentro. Y en esta serie de videos vamos a aprender cómo enfocarlo como un juego y qué estrategias necesitamos para ganar este juego. Entonces este módulo en el que habla del plan, de hacer un plan exitoso, vas a darte cuenta que no te voy a dar una lista de tareas, un checklist, ¿cierto?, de palomitas en el que tienes que llenar tareas, o un nuevo formato de agenda en el que vas a tener separados los meses y los días. No creo que eso sea la fórmula. Si eres una persona que le funciona ese tipo de sistemas muy organizados y muy paso a paso, seguramente ya tienes un sistema que te funciona. Porque si tienes la necesidad de hacer eso, ya te inventaste uno o ya tienes una manera de organizar tu tiempo, tu día. Aquí no va a ser un curso de organizar tiempos ni tu día, sino de utilizar, y por eso el módulo anterior, por eso necesitaba que aquí llegáramos con ese fuego encendido y con ese espíritu, como yo le puse en mi blog de Víctor Espejo, yo le puse evolucionario, porque no creo en revolucionario, en tipo de guerra, sino esa fuerza, porque llegar a romper un tabú, como es el éxito, una barrera, aunque sea en nuestra mente, ¿cierto? Si no hemos tenido éxito, si el éxito no lo vemos como común entre todas las personas, es porque hay una barrera imaginaria y mental, de conciencia colectiva, como lo quieras llamar. Pero llegar a salir de aquí, romper el cascarón y romper ahí, toma un acto heroico, toma ese viaje del héroe que aprendimos en Renuévate y Vuela, y toma estas ganas de ir en sentido contrario, como el salmón, ¿cierto? Entonces se necesita esa voluntad, esa fuerza interna, que fue mi intención, mi propósito también de empezar a despertar con ustedes desde el módulo de Comienzo Rápido, que empezamos a conectarnos con el gigante, ¿cierto? Entonces, y en Renuévate y Vuela, para las personas que no están
que no tomaron el curso de Renueva tu Vuela y tomaron el de Coaching de Abundancia, estamos por hacerles el ingreso a Renueva tu Vuela para que puedan tomar el curso, porque hay muchas enseñanzas ahí, como lo del viaje del héroe, pero lo que iba a hablar ahorita, para llegar a ser exitosos, para llegar a romper una barrera que hay en nuestra mente o en la mente colectiva, que es aún más porque es más pesada, es más real, necesitamos más que un proceso de paso a paso, más que una agenda nueva de que nos diga qué tareas hacer. Como te decía, como en Renueva tu Vuela, eso es rana. Pero ¿quién es el que hace la tarea fuerte? ¿Quién es el que trae la fuerza para mover los obstáculos, para hacer algo heroico? Es elefante, es la pasión, ¿cierto? Es la intuición, es también que hemos estado trabajando en los módulos anteriores, esta motivación interna, esta fuerza interna. Elefante es el gigante interior. Entonces, este módulo se va a enfocar en hacer este plan, en entender cómo enfocar un plan. Un plan tú lo vas a diseñar a tu medida. Yo te voy a dar unas pautas de cómo enfocarlo, pero es lógico que el plan es tu día a día y tú vas a organizar tu día conforme vaya a ser tu juego, no conforme yo te diga cómo lo organices. Entonces, déjame borrar esto. Y esto lo aprendí de mi primer mentor también, y es una frase que tengo en mi mente muy grabada. Y me acuerdo cómo él nos contaba, cómo él, imagínate, él empezó antes años de que hiciera esa empresa en multiniveles. Y tú sabes, no sé si sepas cómo es multinivel, pero es difícil. Estás vendiendo productos y traes productos en la mochila o en la cajuela del carro y tienes que estar vendiendo la oportunidad a las personas. Muchas personas te cierran la puerta en la cara. Entonces él en su viaje al éxito, para haber llegado a lograr esa empresa que después construyó, se tuvo que volver tienes que volver alguien que realmente quiera esa meta. Me explico, que realmente seas casi, sin caer en lo negativo, pero es que es la verdad. Te tienes que volver un fanático, tienes que volverte Él lo llamaba de esta manera, ¿no? Quería construir un poco más la historia para revelarte esta nueva frase, esta nueva actitud que te dije que iba a introducir en este módulo. Y es la que quiero compartir con todos, porque cuando él compartió esta idea, yo me acuerdo que hasta yo empecé a firmar de una manera unas hojas con esas siglas, que era MM, porque mi primer mentor decía que él también en algún momento decía, caray, es que esto tiene obstáculos, llegar al éxito, ¿cierto? Hay una cierta fuerza que nos detiene, que va como en contra de, como te decía, como salmón, vamos en contra de la corriente. Si la corriente va para acá, estamos nadando en contra de la corriente. Entonces se necesita esa fuerza, y él sabía que se necesita una energía superior, que necesitamos acceder a, si lo podemos llamar así, a nuestras mejores capacidades, a nuestras mejores habilidades, a estar lo más centrados, los más objetivos, aprender lo más eficiente que podamos. Eficiente es la palabra, estar en la zona, se podría llamar. No sé si leíste ese libro que habla de cómo los deportistas también buscan un estado óptimo mental, de visualizar estar en un estado centrado, en un estado en la zona, en donde pueden desempeñarse mejor. Entonces, él sabía que se necesitaba esa fuerza extra y sabía que había demasiada resistencia para lograrlo, y entonces encontraba la manera en cómo su actitud podía ayudarle y de qué manera enfrentar este juego que era llegar a ser exitoso. En ese caso era llegar a ser exitoso en el multinivel, en esa empresa. Cada uno de nosotros tiene su juego y vamos a ayudarte en este módulo a definir cuál es tu juego, cómo definirlo y cómo enfocarlo y cómo convertirte en tener la misión. Y realmente a mí fue una de las cosas que me ayudó cuando estuve en el multinivel. Realmente hice esa frase, realmente me convertí en esa frase para realmente obtener esa fuerza extra. Y sabes, es donde realmente surgen estas cualidades del ser humano que son muy extremas, pero en el buen sentido también. O sea, todas las personas que llegan a liberarse de esta barrera son extremas, ¿cierto? Son algunas personas que hacen lo que no todo el mundo. Por ejemplo, una persona que se tira de un paracaídas es una persona extrema en ese sentido de la palabra. Nosotros estamos hablando de creencias, de creer de una manera extrema, de tener resultados de una manera extrema, no con
no tradicional o no convencional. Entonces, son en donde los momentos en donde más seres humanos nos sentimos, pero también depende cómo está enfocado, porque muchas personas ahí nos llegan a calificar o nos volvemos muy extremistas en nuestra forma de pensar y corre como el riesgo de que muchas personas ya no piensan igual que nosotros. Entonces existe como ese miedo dentro de nosotros a decir, es que si me hago extremo en mi manera de pensar, en mi misión por la vida, ya no le voy a caer bien a todos. Y hay que tener cuidado con eso, porque yo siento que aunque nos parezcan personas que están haciéndolo de esta manera y nos parezcan locos decir, mira nada más, pero si esa persona está realmente sintiendo su propósito, creo que no podemos juzgar. Creo que ese es el viaje de cada uno de nosotros, encontrar esa pasión, encontrar ese guerrero, que no importa que lo que las personas piensen, si estás siguiendo tu convicción, si realmente estás siguiendo tu corazón, estás haciendo lo correcto, estás seguro de que lo que estás diciendo, aunque para muchos parezcan loco y parezcas extremista, creo que es el viaje de cada uno, aunque te digo, aunque muchos nos juzgan o los juzgamos también, ¿cierto? Entonces, la frase y la actitud que quiero meter aquí, él, y como él la decía, decía que se tuvo que volver un maníaco en una misión. Y yo después me tuve que volver un maníaco en una misión. Y me he tenido que volver un maníaco en una misión cuando estaba haciendo coaching de la ley de atracción también, ¿cierto? Para romper obstáculos, para llegar a desempeñarte a un nivel de excelencia, a un nivel superior, de elite, nada más que ya no me gusta usar esa palabra porque tiene una connotación negativa, pero a lo que me refiero es de excelencia del ser humano, también es de brillante y de bondad, me explico, a ser simplemente, no quiero decir superior porque también conlleva una jerarquía, sino más brillante, una pureza, esa es la palabra. Entonces, tenemos que volvernos maníacos en una misión. O sea, ¿cuál es tu misión? Es lograr tu meta. Es volverte exitoso, es volverte el mejor motivador, el mejor conferencista, el mejor escritor de libros, la mejor mamá, el mejor papá, el mejor coach de fútbol, el mejor ejemplo de espiritualidad en el planeta, el mejor ejemplo de comprensión, el mejor ejemplo de amor que tú puedas hacer para tu familia. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es ese propósito del que hablábamos? ¿Y por qué no convertirnos en un maníaco? O sea, ¿por qué estar tibios entre lo hago y no lo hago? Y no sumergirnos totalmente con plena convicción, sin dudas, sin el miedo al que dirán. Por eso maníaco, por eso extremo, porque tenemos que tomar no importarnos que vayamos en contra de la corriente. Y no para muchos significa ir en contra de la corriente, y yo sé que tus metas no son anti toda la gente, o sea, no estás causando ¿me explico? Sino a lo que me refiero es esas barreras y ese en contra de, en realidad es de nuestras creencias y es esa lucha interna contra nuestros límites, se ve reflejada afuera y todo. Entonces no malentiendas eso, porque por eso está cargado negativamente esa palabra de maníaco. ¿Cómo va a ser un maníaco? ¿Cómo va a ser extremista? Si realmente está alineada con tu propósito, y el propósito es ser el mejor papá, la mejor mamá, el mejor empresario, ser el mejor terapeuta, coach, si está alineado con el propósito mayor, como te decía, con tu convicción, con tu amor, simplemente ¿por qué no hacerlo de esa manera? ¿Por qué no hacerlo como un maníaco? ¿Por qué titubeamos? Y eso es una cosa que quiero poner a pensar, que pensemos. ¿Por qué titubeo? ¿Por qué de repente, si tengo la convicción de hacer esto, si me encanta hacer esto, por qué a veces lo hago y a veces no creo que lo voy a poder hacer y a veces... Porque esos son los bloqueos que solamente se van a romper con estas emociones, con este gigante interno, con el elefante, que ya no quiere esa mediocridad interna, esa escasez, esa falta de
plenitud, que nosotros somos los mismos los que la frenamos. Como te decía, contesta esas preguntas. ¿Por qué si hay algo que te apasiona hacer, por qué lo hacemos a medias? ¿O por qué no plantas y expresas lo que piensas con pasión y tratas de enviar ese mensaje? Entonces, maníacos en una misión, ¿ok? Tenemos que convertirnos en eso. Y aquí de nuevo, quiero que hagas tus comentarios abajo porque los uso como retroalimentación para saber si todos o si expliqué yo bien esta energía, porque no quiero que si se toma una connotación negativa no lo vamos a querer seguir o no la vamos a querer integrar, cuando si se entiende de una manera positiva puede generar un gran impulso, un gran motor. Te voy a explicar esto. Para lograr nuestras metas, y esta va a ser una analogía, como te decía, de romper esta barrera interna, si lo vemos de esta forma, imagínate que está el planeta Tierra aquí está la atmósfera, ¿ok? Y nosotros vamos a construir un cohete que tiene que salir de la atmósfera, tiene que romper esa barrera para que ya no sea atraído por la gravedad, para que pueda flotar, para que pueda estar en abundancia, sin límites, ¿ok? Eso solo pasa cuando rompe la distancia que la gravedad lo jala y que rompe la atmósfera, o sea, tiene que llegar aquí. Ahora, para llegar ahí, que es el éxito, liberarnos de esa barrera, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar combustible, o sea, necesitamos fuerza, ¿cierto? Necesitamos poder o propulsión, que es lo que nos da elefante, que es lo que nos da propulsión. La parte emocional, más que la parte lógica y saber a dónde queremos ir y saber cuáles son los pasos. ¿Ok? Pero también hay que entender, para la fórmula, que todos queremos sacar una fórmula, lo voy a tratar de poner lo más fórmula que pueda, solamente hay que tener en cuenta que aunque esta es la fórmula, nosotros como personas no somos cohetes. La fuerza, la propulsión son únicas. Esas cosas tú las tienes que poner, tú las tienes que encontrar, desarrollar y encender la chispa. Por el otro lado, contamos con la fuerza de gravedad, ¿cierto? Una resistencia natural a salir de la atmósfera. Y en esto existe en nuestro camino a las metas, y no lo quiero ver como que creemos obstáculos porque creamos que hay una gravedad. Sin embargo, es algo que hay que crear. Y como te decía, si quieres volar como un avión todavía afectado por la gravedad, necesitas menos propulsión, necesitas desafiar menos problemas, menos fuerza de gravedad. Pero si quieres realmente salir acá, necesitas romper ese otro paradigma, un nivel más allá de energía. Entonces la fórmula está afectada por la gravedad, por qué tanto combustible, qué tanta fuerza tienes para despegar, ¿cierto? Y también por qué tanto peso, cuánto pesa el cohete. ¿Y a qué se refiere el peso? El peso significa de qué tamaño es tu meta, de qué tamaño es tu deseo por lograrlo. Si quieres lanzar un deseo, si tu meta es pequeña y tal vez vas a lanzar algo como el plumón, necesitas menos fuerza para que llegue al espacio, ¿cierto? Mientras más grande sea tu sueño, mientras más pesado, mientras más abarque, o sea, si solo es lograr libertad económica, ok, es un buen sueño, pero abarca una cosa. Llegar a vivir una vida plena en todas las áreas de mi vida tiene más peso, me explico, es más compacta, entonces necesita más empuje para que pueda llegar a salir acá. Entonces, tomando en cuenta el peso, sabemos que la gravedad le afecta directamente al peso. ¿Qué tanta resistencia vamos a tener? Y la fuerza y la propulsión es la que van a hacer que salga a la atmósfera. Ahora, el peso no lo queremos sacrificar, o sea, no quieres decir, bueno, si quiero llegar a la atmósfera, si quiero llegar a abundancia, voy a dejar mi área social a un lado, porque no me alcanza el peso, ¿cierto? El peso no lo podemos dejar, nuestra vida, nuestros sueños tienen que ir con nosotros,
Hacia allá vamos, todas las áreas tienen que llegar completas. Entonces el peso no puede cambiar, la gravedad no cambia. ¿Qué es lo único que podemos sumar? Lo único que podemos modificar es la cantidad de propulsión, de poder o de combustible que le ponemos. Ahora, mientras más combustible le pones, más peso sube también, porque son más cosas que tienes que aprender en el camino. Retrasa un poco. Entonces, propulsión, poder, fuerza interna, este gigante, este que no está dispuesto a que se le ponga un límite, este es, ya sabemos de quién hablamos, y espero que ya lo hayas sentido, ¿ok? Y eso va a ser lo único que hace que pueda romper ese límite y pueda salir de la atmósfera. Es lo que estábamos hablando ahora. En estos serie de videos, en este módulo, vamos a hablar acerca y vamos a tratar de conectarlo con el módulo 2, porque para llegar a construir esto, un modelo o un plan para cómo hacer el plan para que mi cohete salga, ¿cierto? Es lo que vamos a hablar en este módulo. ¿Cuál es tu plan para poder hacer despegar al cohete? Y vamos a tratar de enfocar con lo que aprendimos en el módulo 2, porque tenemos que enfocarlo en ser como un plan que sea sostenible, autosustentable, como lo hablábamos en el módulo 2. O sea, autosustentable es por ejemplo, una granja que pueda crecer automáticamente después sin nuestro propio esfuerzo. Entonces, aprendiendo del módulo 2, aprendiendo de nuestros errores, de nuestras experiencias pasadas, de nuestros fracasos, aquí es donde los convertimos en aprendizaje, en lecciones, y entonces ya no cometemos esos errores, aprendemos de esos errores y construimos un plan, un negocio, unas metas, un plan para nuestra vida integral. No solo hablo de metas físicas, de una manera sustentable, que tenga crecimiento, verdor, que pueda florecer a largo plazo sin estar recurriendo, porque sustentable, que viene de la idea de la ecología, es sin estar usando recursos no renovables, sin gastar, sin dañar el medio ambiente, ¿cierto? Trasladado aquí a los negocios o a nuestra vida, sería que no necesite del sistema, que no necesite de cosas externas, del gobierno, etcétera, de lo que vimos en el módulo anterior. Y esa es la idea, por eso lo vamos a conectar con esa manera y ver de qué manera un negocio puede ser sustentable, las tendencias que los negocios están tomando ahora para entrar en una manera, en una curva en la que esté ascendiendo y no que vaya de bajado. Eso también es importante. Entonces, nos vemos en el siguiente video.